El riesgo como restricción presupuestaria en el modelo de Mises. Por Dante Bayona. Cuando el Banco Central disminuye la tasa de interés, los bancos ofrecen más préstamos. Eso es lo opuesto a lo que sugiere la teoría estándar respecto a la curva de oferta, a saber, que cuando el precio disminuye, los ofertantes ofrecen menos. Entonces, deberíamos usar una curva de pendiente negativa para representar la oferta del mercado de fondos prestables, o deberíamos usar una de pendiente positiva como generalmente se sugiere. Tal vez hace 300 años la curva de oferta de fondos prestables tenía pendiente positiva, cuando era necesario respaldar la oferta de dinero con oro. En esa época la curva de oferta de fondos prestables era un reflejo de la curva de oferta de oro, que hasta hoy tiene pendiente positiva. Pero eso cambió con la generalización del sistema de reserva fraccionaria. Bajo un sistema de reserva fraccionaria, a medida que disminuye el nivel de dinero que los bancos deben mantener en reserva, más dinero tienen los bancos para otorgar préstamos y cobrar intereses. Es decir, para un nivel dado de oro, la cantidad de fondos prestables se incrementa cada vez más a medida que disminuye la reserva requerida. Gráficamente podemos verlo como si la curva de oferta girara en el sentido de las agujas del reloj a medida que se reduce la reserva fraccionaria. La cantidad de fondos prestables está determinada por el inverso de la reserva fraccionaria, y la cantidad de efectivo en circulación, como se demostrará más adelante. Podemos denominar multiplicador misesiano al inverso de la reserva fraccionaria, dado que este factor captura la idea misesiana de ciclo económico por expansión de crédito. La pendiente negativa de la curva de oferta de fondos prestables puede explicarse de la siguiente manera. Dado un nivel de reserva fraccionaria, si el Banco Central disminuye la tasa de interés, los bancos podrán ahora otorgar préstamos a un costo más barato, y más préstamos serán otorgados. Esos préstamos adicionales regresan a los bancos en forma de nuevos depósitos y, dada la reserva fraccionaria, los bancos podrán usar la mayor parte de esos nuevos fondos adicionales para otorgar aún más préstamos. El proceso se repite hasta que el efecto multiplicador se agota. Entonces, cuando disminuye el interés, aumenta la cantidad ofertada. Por eso la oferta de fondos prestables tiene pendiente negativa a partir de cierto nivel de reserva fraccionaria. Para los praxeólogos, la curva de demanda tiene pendiente negativa, reflejando el hecho de que al subir el precio del bien que nos ayuda a alcanzar un fin, empezamos a buscar un bien sustituto para alcanzar nuestra meta, y por tanto demandamos menos de dicho bien. Esta curva de demanda refleja la escasez del mundo económico. Y una curva de oferta tiene pendiente positiva, reflejando el hecho de que producir más de algo, en un mundo de recursos escasos, cuesta cada vez más. En esas condiciones, el empresario, para cubrir su costo de oportunidad, siempre pedirá un mayor precio para ofertar más. Este tipo de curvas de oferta y demanda reflejan el hecho de la escasez. Pero ¿qué ocurre si ya no reflejan eso? ¿Cómo se comporta un mercado cuando ambas curvas, oferta y demanda, tienen pendiente negativa? En un mercado clásico de oferta con pendiente positiva y demanda con pendiente negativa, la curva de oferta siempre se encuentra a la derecha de la curva de demanda por encima del punto donde ambas curvas se cortan. Si el precio sube por encima de ese punto, se produce un exceso de oferta que presiona el precio a la baja. En el mismo mercado clásico, la curva de demanda siempre se encuentra a la derecha de la curva de oferta por debajo del punto donde ambas curvas se cortan. Y si el precio cae por debajo de ese punto, se produce un exceso de demanda que presiona el precio hacia arriba. En este mercado clásico, si un shock externo mueve alguna de las curvas, siempre se regresa a un punto donde ambas curvas se cortan, y el mercado pasa de un punto de equilibrio a otro punto de equilibrio. Entendiendo equilibrio como el punto donde un precio determinado hace que la cantidad ofertada sea igual a la cantidad demandada, y los ofertantes y demandantes están de acuerdo en mantener dicha situación.
A diferencia de lo anterior, en un mercado donde ambas curvas tienen pendiente negativa, el estado final dependerá de qué curva tiene pendiente más negativa. Si la curva de oferta está a la derecha de la curva de demanda por encima del punto donde ambas curvas se cortan, y el precio se incrementa, entonces se produce un exceso de oferta que presiona el precio hacia la baja. Usando el mismo par de curvas observamos que la curva de demanda se encuentra a la derecha de la curva de oferta por debajo del punto donde ambas curvas se cruzan. Si el precio cae por debajo de ese punto, se produce un exceso de demanda que presiona el precio hacia arriba. En este tipo de mercado, donde la curva de oferta es más vertical que la curva de demanda, igual que en el caso de la curva de oferta con pendiente positiva, si un shock externo mueve alguna de las curvas, también se regresa a un punto donde ambas curvas se cortan, y el mercado se mueve a un nuevo equilibrio estable. Equilibrio, en el sentido de que a un nuevo precio la cantidad ofertada y la cantidad demandada están balanceadas, una es igual a la otra, y estable en el sentido de que los ofertantes y demandantes están de acuerdo en mantener dicha situación frente a un cambio en el precio. Pero ¿qué ocurre cuando, teniendo ambas curvas pendiente negativa, la curva de demanda es más vertical que la curva de oferta? Se producirá una situación donde, frente a un shock externo, el mercado ya no regresa a un punto donde las curvas se cortan, un estado donde la cantidad ofertada y la cantidad demandada, ya no se equilibran a un precio dado. A saber, si por encima del punto de intersección la curva de demanda está a la derecha de la curva de oferta, un incremento del precio ahora creará un exceso de demanda que presionará el precio a subir aún más, el precio se alejará más del punto de intersección original, y la cantidad demandada y la cantidad ofertada ya no se volverán a balancear. Si hasta este momento habíamos analizado situaciones donde se pasaba de un punto de equilibrio a otro punto de equilibrio, ahora estamos frente a una situación donde ya no se regresa a un punto de equilibrio. Puede decirse que el primer punto era un equilibrio inestable. Equilibrio en el sentido de que la cantidad ofertada y la cantidad demandada eran iguales a un precio dado. Inestable en el sentido de que un cambio de precio ya no genera fuerzas que tratan de mantener o regresar al punto anterior. El cambio en el precio ya no genera fuerzas opuestas, sino que ambos, ofertantes y demandantes, se mueven en la misma dirección, pero con diferentes intensidades. Un ejemplo de microeconomía podría ser el caso de un mercado con oferta dependiente negativa por economías de escala. Si bien la subida de precio reduce ambas cantidades, siendo la curva de demanda más vertical que la curva de oferta, la cantidad ofertada se reduce más. Un ejemplo de desequilibrio macroeconómico, que es el interés de este paper, será explicado más adelante. Ahora bien, usando el mismo par de curvas podemos observar que debajo del punto de intersección inicial también se produce un mecanismo similar que desestabiliza el sistema si el precio cae por debajo de dicho punto, pero ahora se produce por un exceso de oferta. El riesgo como restricción a la expansión crediticia en el modelo de Mises. ¿Hasta qué punto emitirán crédito los bancos? Los bancos expandirán los préstamos hasta un nivel de riesgo sostenible. Una medida de riesgo para los préstamos es el nivel deuda/ingreso del solicitante. Mientras más alta es la ratio, más riesgoso es el cliente. Así, por ejemplo, si uno solicita una hipoteca, mientras más alta es la ratio deuda/ingreso de uno, menos dispuestos están los bancos a otorgar el préstamo. Debemos notar que ambos componentes de la ratio son afectados por la expansión de la oferta de fondos prestables. El ingreso de la economía, el denominador de la ratio, se incrementa de diferentes formas. El préstamo otorgado al cliente se convierte en ingreso de la persona a la que se le paga con ese préstamo. El interés más bajo también se traduce en una expansión de crédito para especulación en el mercado de valores, y eso eleva el precio de los activos. Además, la disminución de la tasa de interés aumenta el valor de la riqueza en bonos. Todo el mundo se siente con más dinero.
el numerador de la ratio, la deuda, también se incrementa. Como decía Keynes, el crédito tiene una hermana gemela llamada deuda, y todo nuevo préstamo otorgado es también deuda nueva. El modelo de Mises, además de contener internamente una medida de riesgo para la economía, también relaciona el nivel de riesgo al nivel de reserva fraccionaria, y al nivel de tasa de interés. Así, imaginemos que hay $100 de efectivo en la economía y que la reserva fraccionaria es 98%. Podemos decir entonces que, asumiendo una expansión máxima, la oferta total de fondos prestables es $102.04, esto es, 1,098, multiplicado por 100. Es decir, $2.04 son dinero crédito creado por los bancos. En ese estado, el nivel de riesgo de la economía es, deuda barra ingreso, igual 2%, esto es 2,04 dividido entre 102,04. Ahora, ¿qué ocurre con el riesgo de la economía si la reserva fraccionaria se reduce a 10%? Eso multiplicará los $100 de efectivo hasta convertirlos en $1,000 de oferta de fondos prestables, esto es, 110, multiplicado por 100. En el estado final el dinero crédito creado por los bancos es $900, esto es, $1,000 menos los primeros $100. Dado que el nuevo dinero fue creado para ser prestado, los préstamos se han incrementado de $2.04 hasta $900. El nuevo nivel de riesgo de la economía es, deuda barra ingreso, igual 90%, esto es, 900 dividido por 1000. Es decir, al reducir la reserva fraccionaria de 98% a 10%, la ratio de riesgo deuda barra ingreso se incrementó de 2% a 90%. Obsérvese que la ratio de riesgo es el complemento de la ratio de reserva fraccionaria, así. 2% de riesgo es el complemento de 98% de reserva fraccionaria, 90% de riesgo es el complemento de 10% de reserva fraccionaria. Lo anterior se ha hecho cambiando el nivel de reserva fraccionaria, pero un resultado similar puede obtenerse cambiando el nivel de tasa de interés. Así, si el Banco Central disminuye la tasa de interés, los préstamos se multiplicarán, y el nivel de deuda y de ingresos se incrementarán, como se explicó en la primera parte de este paper. Si bien todos los economistas reconocen los efectos de una expansión de dinero crédito sobre la economía real, poca atención se ha prestado al incremento del riesgo en la economía que resulta de la misma expansión. Si no se considera el incremento del riesgo en la economía, alguien podría erradamente pensar que incrementar el dinero crédito solo tiene consecuencias positivas, y sostener tal vez que la expansión monetaria bajo reserva fraccionaria no tiene nada que ver con el ciclo económico. Pero toda expansión de crédito incrementa el riesgo de malas deudas. Endeudarse también implica separar y guardar parte del ingreso de uno para pagar esa deuda. El ingreso que uno separa para pagar la deuda ya no estará disponible para comprar otras cosas en el futuro. Es decir, en un mundo de recursos escasos, el incremento de la deuda también reduce la disponibilidad del ingreso futuro. En este punto alguien podría decir que la deuda también podría generar ingresos mayores en el futuro. Esto se aclarará más adelante cuando veamos la definición de burbuja. Efecto de un shock negativo de oferta. Hemos visto que la reserva fraccionaria crea algo así como una sobreoferta de fondos prestables, y que la expansión de deuda incrementa el riesgo de crédito de la economía. Podemos suponer que los bancos son prudentes, y que mediante algún método de administración de riesgo, expanden el crédito hasta un nivel óptimo. ¿Qué podría ocurrir en el mercado de fondos prestables si, partiendo de una situación de equilibrio inestable, se produce un shock negativo de oferta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si los bancos se enteran de que hubo un fraude generalizado en la evaluación de crédito de los solicitantes? ¿O qué pasa si descubren que la calidad de los activos que eran utilizados como colateral para préstamos era en realidad muy mala?
Al aumentar el riesgo de los préstamos, los bancos deciden, como medida de precaución, liquidar ciertas líneas de crédito riesgosas, solicitar más colateral para los préstamos, o aumentar sus reservas de efectivo para malas deudas. Es decir, reducen la oferta de crédito. Gráficamente se observa que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, y eso desencadena una serie de eventos. Al reducir la cantidad de préstamos disponibles, menos préstamos regresan a los bancos en forma de depósitos, y al reducirse esos depósitos se produce una segunda reducción de préstamos. Eso se repite varias veces más hasta que se agota el efecto multiplicador a la inversa. Todo esto por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, hemos asumido que ésta se encuentra a la derecha de la curva de oferta sobre el punto inicial de intersección de las dos curvas. Así, al desplazarse la curva de oferta hacia la izquierda, al nivel de tasa de interés que sostenía el equilibrio inestable inicial, se produce un exceso de demanda, esto es, la cantidad demandada excede a la cantidad ofertada, y eso presiona la tasa de interés hacia arriba. Eso no mejora la situación. De facto, al incrementarse la prima de riesgo, se incrementa la tasa de interés. Al final, el crédito ha caído de forma acelerada en espiral, y lo mismo ha ocurrido con la inversión y el empleo en la sociedad. Al implosionar el crédito se reduce el ingreso, pero la deuda no desaparece. La deuda es la rigidez del sistema. Esto hace que la ratio de riesgo social, deuda/ingreso, se incremente más que antes. Frente a este riesgo más alto, los bancos tienen pocos incentivos para otorgar más préstamos, incluso aunque el Banco Central decida imprimir más billetes. Como se mencionó anteriormente, la mayor prima de riesgo incrementa el interés de la economía. El riesgo tiene que reducirse disminuyendo el numerador, la deuda, o incrementando el denominador de la ratio, el ingreso. Una posible forma de reducir el numerador es comprar la mala deuda de los bancos, comprar las malas hipotecas. Por otro lado, ¿se puede incrementar el ingreso de forma rápida? Posiblemente no, porque para eso primero tiene que ponerse en marcha nuevamente a la economía. En este punto la quiebra de los bancos más riesgosos reduciría aún más el dinero crédito de la economía. Hasta que no se regrese a un nivel de riesgo aceptable, los bancos no expandirán las deudas una vez más. Podemos concluir entonces que el sistema de reserva fraccionaria es un sistema naturalmente inestable que conduce a espirales expansivas y contractivas. El sistema de reserva fraccionaria contiene en sí mismo el germen de la inestabilidad. Comparando el shock negativo de oferta en un mercado de equilibrio inestable y en un mercado clásico. Si el mercado de fondos prestables tiene una curva de oferta dependiente positiva, el resultado de shock negativo de oferta se traduce en un regreso relativamente más rápido hacia el equilibrio. Al desplazarse la curva de oferta hacia la izquierda, al mismo nivel anterior de tasa de interés, se produce un exceso de demanda que presiona el interés hacia arriba. Al incrementarse la tasa de interés, por un lado, la gente está dispuesta a ahorrar más, sobre la nueva curva de oferta, como sugiere la teoría clásica del ahorro. Y por el otro lado, sobre la misma curva de demanda, disminuye la cantidad demandada. El resultado final es un punto donde la tasa de interés es más alta, y la reducción inicial de fondos prestables ha sido parcialmente disminuida por un incremento de la cantidad ahorrada. En el modelo clásico, la cantidad ofertada y la cantidad demandada se mueven en sentido opuesto una con otra frente a una subida del precio. Pero cuando ambas curvas tienen pendiente negativa, ambas, la cantidad ofertada y la cantidad demandada, se mueven en el mismo sentido frente a una subida del precio. Y si se parte de un equilibrio inestable, la cantidad ofertada se reduce más que la cantidad demandada frente a la misma subida del precio. Es razonable pensar que frente a una subida de la tasa de interés un grupo de gente se sentirá atraída por la mayor recompensa a ahorrar.
Pero no podemos dejar de lado el hecho de que buena parte de la oferta de fondos prestables es creada a través del multiplicador de reserva fraccionaria. La oferta total de fondos prestables está básicamente compuesta por la cantidad de billetes en circulación, y por todo el crédito creado por la banca. El crédito funciona como un medio de pago, y por eso funciona como dinero, porque satisface una de las funciones del dinero. El multiplicador de la reserva fraccionaria determinará el peso relativo de cada componente en la oferta total de fondos prestables. Muy posiblemente el componente de mayor peso es el crédito y por tanto, la curva de oferta dependiente negativa domina a la curva de oferta dependiente positiva. Así pues, las dos curvas de oferta coexisten en el mercado de fondos prestables, pero en neto frente a una subida de la tasa de interés la cantidad ofertada disminuye. Un documental del año 2012 sugiere que en Inglaterra por cada 3 libras creadas por el Banco Central, 97 libras eran creadas por los bancos privados, entiéndase, a través de la reserva fraccionaria. Y en el año 2013 un documental del financista Ray Dalio sostenía que por cada $5 creados por el Banco Central de Estados Unidos, $95 eran creados por los bancos privados. El mercado de fondos prestables de Keynes como equilibrio inestable. En la teoría general, Keynes trató de explicar lo que ocurría en el mercado de fondos prestables usando el modelo clásico de oferta y demanda. Ese es el único gráfico que aparece en su libro. Y concluyó que tal modelo era inútil para explicar lo que ocurría en la economía. Keynes explicó: la teoría clásica de tasa de interés parece suponer que, si la curva de demanda de capital se desplaza, o si la curva que relaciona la tasa de interés con los montos ahorrados a partir de un ingreso dado la oferta se desplaza, o si ambas curvas se desplazan, la nueva tasa de interés vendrá dada por el punto de intersección de las nuevas posiciones de las dos curvas. Pero esa es una teoría sin sentido. Porque la suposición de que el ingreso es constante es inconsistente con la suposición de que estas dos curvas pueden desplazarse independientemente la una de la otra. Si cualquiera de ellas se desplaza, entonces, en general, el ingreso cambiará, con el resultado de que todo el esquema basado en el supuesto de un ingreso dado se rompe. Efectivamente, en un análisis de equilibrio parcial, esto es, el análisis de un solo mercado, si se analiza un shock negativo de oferta, entonces, ceteris paribus, el ingreso se asume constante. En ese punto Keynes tiene razón, pero hay que notar que, en un análisis de equilibrio general, cuando se analizan todos los mercados de forma simultánea, el supuesto de ingreso constante se puede relajar. En un análisis de equilibrio general, cambios en un mercado pueden afectar el nivel de ingresos en otro mercado. Por tanto, si Keynes hubiera considerado un equilibrio general, entonces el ingreso hubiese podido ser considerado como no constante. Por otro lado, cuando la curva de oferta de fondos prestables tiene pendiente negativa por efecto del multiplicador misesiano, entonces un shock negativo de oferta, que desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, tiene el efecto de reducir el ingreso. Es decir, en este sentido, lo que decía Keynes puede explicarse con el modelo misesiano de mercado de fondos prestables en equilibrio inestable. El modelo de Mises explica Keynes. Burbujas especulativas como equilibrio inestable. Como se ha explicado en este paper, una disminución de la tasa de interés multiplica la oferta de crédito. Esa expansión de crédito no se distribuye por igual en todos los sectores de la economía, sino que se concentra en los sectores especializados en el uso de la tasa de interés, esto es, sectores relacionados a la banca de depósito, a la banca de inversión y al trading. La inflación crediticia es notable en esos sectores. Generalmente se considera que comprar algo valioso cuando su precio está bajo es una mejor inversión que comprar el mismo bien cuando su precio está alto. Pero durante ciertas expansiones crediticias se observa que la gente compra más de algo incluso cuando el precio del bien está subiendo. ¿A qué se debe eso?
La situación anteriormente descrita se conoce como burbuja. En dicha situación la gente parece comprar algo cuando el precio está subiendo. Pero como no tiene mucho sentido comprar algo cuando está caro, tiene que haber algo más. Ocurre que la gente tiene expectativas de que el precio seguirá subiendo aún más, y entonces comprar ahora es mejor que comprar después. Así, por ejemplo, hay gente que compra casas y apartamentos con la intención de venderlos a un precio más alto en un futuro no muy lejano. Definición de burbuja. Comprar algo barato para venderlo más caro es lo que todo comerciante hace, y eso no necesariamente crea una burbuja en la economía, pero hay una situación que nos interesa analizar. El caso cuando se pide un préstamo para comprar el bien que luego se espera vender a un precio más alto. Mientras el comerciante pueda vender el bien a un precio más alto, todo está bien. El problema ocurre cuando el bien ya no se puede vender a un precio más alto y hay que pagar la deuda. Así, por ejemplo, uno podría conseguir un préstamo hipotecario para comprar una casa con la intención de rentarla, con la esperanza de que la casa se pague sola. Pero luego ocurre que el flujo de caja del activo, el alquiler, no sirve ni para cubrir el pago mensual de la deuda. Si la casa se hubiera comprado en efectivo, con ahorros, sin préstamo hipotecario, no habría ningún problema, pero ahora el problema es la deuda. Y así como se compran esas casas que no se van a poder pagar porque no se van a poder vender a un precio más alto, así también se compran acciones y derivados con crédito que no se van a poder vender a un precio más alto. Esta es la burbuja que nos interesa. La burbuja creada con deuda. Como se explicó anteriormente, cuando se produce la crisis, el crédito y el ingreso se reducen, pero no la deuda. Eso hace que la ratio de riesgo, deuda/ingreso, se incremente. Y la deuda que no desaparece fácilmente constituye una rigidez del sistema que evita su recuperación. Burbuja especulativa representada con una curva de demanda dependiente positiva. Si durante la burbuja la gente demanda más a pesar de que el precio está subiendo, entonces esa demanda debe representarse con una curva dependiente positiva, no negativa como la teoría clásica sugiere. En economía ya se utiliza la curva de demanda con pendiente positiva para representar el bien Giffen. Supuestamente la gente pobre en Irlanda compraba más patatas a pesar de que el precio subía. Pero en el caso que ahora analizamos, esto no se debe a una falta de recursos, sino a un exceso de recursos para comprar activos. La expansión crediticia. Si ahora ambas curvas, oferta y demanda, tienen pendiente positiva, entonces, dependiendo de cuál de ellas es más vertical, se generará un tipo diferente de equilibrio. Analicemos primero el caso donde la curva de demanda es más vertical que la curva de oferta. Si la curva de oferta se encuentra a la derecha de la curva de demanda por encima del punto donde ambas curvas se cruzan, y alguno de los ofertantes quisiera simplemente subir el precio, sin haberse movido la curva de oferta, porque no ha ocurrido un shock externo, entonces se produciría un exceso de oferta dado que la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada, y eso crearía una presión a la baja en el precio. Finalmente, se regresaría al punto inicial de equilibrio. Dicho punto inicial es un equilibrio estable. Equilibrio porque la cantidad ofertada y la demandada están balanceadas, y estable porque las fuerzas opuestas de compradores y vendedores negociando deciden mantener la situación inicial. Por otro lado, si la curva de demanda se encuentra a la derecha de la curva de oferta por encima del punto donde ambas curvas se cortan, un cambio en el precio desatará una serie de eventos que terminarán en hacer que la cantidad ofertada y la cantidad demandada no se vuelvan a igualar. Así, si el precio sube por encima del nivel inicial de equilibrio, se produce un exceso de demanda que empuja el precio aún más hacia arriba, desequilibrando aún más el mercado. Si el precio disminuye por debajo del nivel inicial de equilibrio, se produce un exceso de oferta que presiona el precio aún más hacia abajo.
Si bien en el punto inicial, la cantidad ofertada y la cantidad demandada estaban balanceadas, las fuerzas de los ofertantes y los demandantes no están alineadas de tal forma que mantengan esa situación inicial. Frente a una subida del precio, ambos, ofertantes y demandantes, quieren aumentar la cantidad que ofertan y demandan, pero unos aumentan la cantidad más que otros. Frente a una bajada del precio, ambos, ofertantes y demandantes, quieren disminuir la cantidad que ofertan y demandan, pero unos disminuyen la cantidad más que otros. Efecto de un shock negativo de demanda en un mercado en estado de burbuja. La reducción del crédito en el mercado de fondos prestables se traduce en una reducción de la demanda especulativa. Esto hace que la curva de demanda del mercado en burbuja se desplace hacia la izquierda. Al desplazarse hacia la izquierda, ocurre que al nivel inicial de precio se produce un exceso de oferta que presiona el precio en espiral hacia abajo. Todos los que compraron activos, endeudándose, con la intención de venderlos a un precio más alto, fracasan. Y todos esos préstamos se convierten en malas deudas. La burbuja ha terminado. Al reducirse el precio de los activos, se reduce también la hoja de balance de las empresas, pero la deuda no se reduce. La ratio de riesgo por apalancamiento de las empresas, deuda/activos, se incrementa. El caso es aún más complicado para quienes utilizaron los activos comprados con deuda como colateral para más préstamos. Y hasta que eso no regrese a condiciones sostenibles, la economía no se recuperará. Una vez más, la deuda es la rigidez del sistema. Una forma de reducir el riesgo de esas empresas es aumentar el denominador de la ratio deuda/activos. Eso se puede hacer recapitalizando a las empresas, comprando nuevas emisiones de acciones, que es lo que hizo el gobierno estadounidense. Desempleo en el mercado laboral en estado de burbuja. Una burbuja en el mercado inmobiliario puede generar una burbuja en el mercado laboral. Podría darse el caso de que las empresas constructoras demandaran más mano de obra y materiales incluso aunque los salarios estuvieran subiendo. Si el mercado laboral estuviese en equilibrio inestable, reflejando lo que ocurre en el mercado inmobiliario, entonces al desplazarse hacia la izquierda la demanda del mercado inmobiliario, también se desplazaría hacia la izquierda la demanda del mercado laboral. Y eso daría por terminada la burbuja en el mercado laboral. Una diferencia cualitativa del mercado laboral en estado de burbuja, respecto al mercado clásico, esto es, uno con curva de demanda dependiente negativa, es que el desempleo que se genera dura más tiempo. Así, podemos comparar los efectos de un shock negativo de demanda en el mercado laboral clásico, y observar las diferencias del mismo tipo de shock en un mercado de equilibrio inestable. En el mercado clásico, el nivel de desempleo creado por el shock negativo de demanda es relativamente menor. Así, mientras que en el mercado clásico el shock inicial es contrarrestado en parte por el exceso de oferta, que presiona el precio hacia abajo, y sobre la nueva curva de demanda incrementa la cantidad demandada, en el mercado inestable ambas fuerzas, ofertantes y demandantes, se mueven en la misma dirección incrementando aún más el desempleo. En el mercado clásico se pasa de un equilibrio a otro equilibrio, pero en el mercado inestable ya no se regresa a un equilibrio. Equilibrio inestable en el mercado de fondos prestables y el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto representa una asignación de recursos donde no es posible beneficiar a un individuo sin perjudicar a otro. En un mercado clásico con curva de oferta con pendiente positiva y curva de demanda con pendiente negativa, el punto de intersección de ambas curvas representa un óptimo de Pareto, porque si, por ejemplo, se redujera la cantidad producida a un nivel a la izquierda del punto inicial de intersección, entonces ambos grupos podrían mejorar su bienestar, regresando al nivel de producción inicial. Podemos observar que al cambiar la asignación de recursos, reduciendo la cantidad producida e intercambiada en el mercado, se reduce el bienestar de los demandantes, medido como la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y el precio de mercado, esto es, la diferencia entre la curva de demanda y el precio de mercado.
y que también se reduce el bienestar de los ofertantes, medido como la diferencia entre el precio de mercado y el precio mínimo que los ofertantes están dispuestos a cobrar, esto es, la diferencia entre el precio de mercado y la curva de oferta. Cualquier desviación fuera del equilibrio inicial resultaría en un subóptimo de Pareto. El mercado de equilibrio inestable también muestra características de óptimo de Pareto, pues si se reduce la cantidad producida a un nivel a la izquierda del punto inicial de intersección, entonces ambos grupos podrían mejorar su bienestar, regresando al nivel de producción inicial. Al mismo tiempo, el mercado inestable en estado de burbuja parece estar en un punto fuera de la frontera de posibilidades de producción. Si la frontera de posibilidades de producción representa la asignación eficiente de los recursos de la sociedad, entonces el equilibrio inestable, a pesar de ser óptimo de Pareto, parece no ser una asignación eficiente de los recursos. El primer teorema del bienestar social, en la economía del mainstream, sostiene que todo equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto, y como se ha demostrado en esta última sección, un mercado de equilibrio inestable, que hasta podríamos asumir como competitivo, también alcanza un óptimo de Pareto. Si los puntos más allá de la frontera de posibilidades de producción podrían representar estados de sobrecalentamiento de la economía, entonces, usando la explicación de Mises, hemos demostrado que la reserva fraccionaria crea una situación que, si bien es óptimo de Pareto, y hasta competitiva, no parece beneficiosa para la sociedad en su conjunto por la crisis y el desempleo que crea. Es decir, una situación donde cada individuo buscando su propio beneficio termina no beneficiando al resto.